adecuado tratamiento, el objetivo es o evitar llegar a la etapa terminal, que es el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, donde permite la entrada de diferentes agentes etiológicos que a personas inmunocompetentes no le podría afectar. Esas enfermedades que son marcadoras de SIDA, nosotros las fuimos viendo fuimos viendo bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Y obviamente también hay virus que aprovechan esta inmunodeficiencia para poder entrar. Si tenemos que conocer al virus de la inmunodeficiencia adquirida, es un virus que pertenece a la familia Retroviridae, ¿sí? Es un virus que pertenece al género lentivirus. Dentro de este género se encuentran no solamente este virus de importancia humana, sino virus de importancia a nivel animal, como se dice el SIDA de los felinos, que es de los gatos, que es el BIF y el BILEF, y también un importante virus para los caballos, que es el de la anemia infecciosa equina. O sea, que fíjense que no solamente tenemos retrovirus nosotros, sino que los animales no son zoonosis, ¿sí? Cada uno tiene su especificidad de especie. Hay dos tipos o serotipos de HIV. Tenemos el HIV tipo 1 y el tipo 2. Ambos están asociados a producir SIDA, solamente que actualmente el serotipo 1 se encuentra distribuido mundialmente y el tipo 2 se encuentra circunscripto. Fue descubierto mucho más tarde, en el año 1985, contra el serotipo 1 fue descubierto en el año 1981, y este serotipo 2 se encuentra circunscripto a la zona de África Occidental, pero por ahí suelen haber algunos casos, aparecen algunos serotipos 2 en Europa, pero muy, muy poquito, ¿sí? Es un virus que presenta una cápside icosaédrica, una cápside con su simetría icosaédrica. Es un virus de tamaño mediano. Tiene la característica de que es envuelto. Esa envoltura la hereda, como todos los virus envueltos, en la célula que ha replicado, y a nivel de esa envoltura se presenta dos glicoproteínas de importancia para siempre acordarnos, que es la GP120 y la GP41. Asociado a esta cápside que tiene simetría icosaédrica vienen dos proteínas de importancia, que es la PI17 y la P24, y esta cápside engloba a lo que es el core. Este core está compuesto por dos hebras no complementarias de ARN, ¿sí? Y tiene la característica de que estas cadenas de ARN no complementarias son de polaridad positiva, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque este virus le encanta las células blancos a tener en cuenta. Son todas las células que tienen unos receptores que se llaman, que lo estuvimos hablando ya con algunos en los prácticos, unos receptores que son los receptores CD4, ¿sí? Y obviamente tienen que tener también, para poder entrar este virus, unos correceptores que son reconocidos por las glicoproteínas 120. Una vez que se reconocen estos receptores por las glicoproteínas GP120, pueden incorporar a esta partícula viral, ¿sí? ¿Cuáles son estas células que tienen estos receptores CD4? ¿Sí? Son obviamente los que ustedes más conocen, los linfocitos TCD4, ¿sí? También vamos a encontrar a las células de la glía, en los enterocitos y en las células presentadoras de antígenos, que son las células de Langerhans, que están a nivel de la piel, ¿sí? Monocitos también, macrófagos. Y una vez que el virus reconoce a estas células que tienen estos receptores y estos correceptores, el correceptor más conocido es el CCR5,
¿sí? Una vez que se reconoce todo esto, estas células permiten, chicos, incorporar al virus y de esa manera se activa su replicación y de ahí queda para toda la vida todo el daño que van a realizar, ¿sí? Entonces, la unión entre la célula hospedadora y el virus se da a partir de la glicoproteína 120, ¿sí? Esa glicoproteína 120 lo que hace es facilitar la entrada de la GP41, ¿sí? Que entra como por un mecanismo de efecto de cremallera, se llama, ¿sí? Y de esa manera se pueden relacionar. La GP120 tiene la función de adhesión, ¿sí? De reconocimiento. Y la GP41 ayuda a lo que es la fusión a nivel de lo que es la membrana, ¿sí? Una vez que el virus entra, a partir de acá lo que hace es, se libera el genoma al citoplasma, ¿sí? Ese genoma viene asociado a una enzima, que es la retrotranscriptasa, que está bien a nivel del core viral, ¿sí? Y una vez que están en el citoplasma, lo que hace, una vez dentro ahí, comienza lo que es la transcripción en el citoplasma. ¿Por qué? Porque para poder integrarse al genoma de la célula de nosotros tiene ADN. Entonces necesita hacer un paso previo para poder integrarse al genoma de la célula. Y ese paso previo es catalizado por la transcriptasa inversa. Estos productos sí que se forman de la transcripción inversa son moléculas de ADN de doble cadena que son un poquito más largas que la de la ARN viral. Y a estas cadenas de ADN de moléculas un poquito más largas que la ARN viral se llaman provirus. Una vez que están formados estos provirus, se transporta hacia el núcleo de la célula, donde se procede lo que es la integración al cromosoma de la célula. Y ahí viene a trabajar la proteína o la P17, que junto con unas enzimas que se llaman integrasa viral, cumplen, digamos, un rol o una función principal de unir a ese genoma al genoma de la célula. Una vez que el genoma viral está integrado, ¿sí?, al genoma de la célula, está asociado al material genético del hospedador, eso queda durante toda la vida, ¿sí? Cuando comienza esta etapa de replicación, normalmente esta etapa de replicación puede quedar interrumpida o puede transcribirse activamente, ¿sí?, los genomas virales. Y esto va a depender, chicos, de más que nada el tipo celular y el tipo de activación que tenga, ¿sí? Puede quedar ahí, ¿sí?, como transcribiéndose despacito, produciendo la lesión de la célula, o puede replicar rápidamente. Entonces tienen que tener en cuenta de que esta transcripción del genoma viral va a requerir de un montón de varios mecanismos complejos, que van a depender de un montón de proteínas y de enzimas. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Sintetizar proteínas virales, que luego de sintetizar un montón de proteínas virales, una vez que ya está el número, comienzan a ensamblar. Y luego del ensamblaje, ¿qué significa el ensamblaje? Es cuando vuelve a unirse a formar toda la estructura del virión. Viene la cápside alrededor de esa ARN viral y luego lo que tiene es adquirir la envoltura. ¿Y de dónde adquiere la envoltura? Cuando va a salir de la célula hospedadora. Y esta liberación puede producirse rápidamente, provocando la lisis celular, o sea, la muerte de la célula,
o bien en forma más lenta, manteniendo lo que es la integridad de la célula, ¿sí? Y ese mecanismo de salida se llama por brotación. ¿Por qué? Porque necesita llevarse la membrana celular de la célula hospedadora, ¿sí? Esa es una de las, digamos, de las etapas para que ustedes entiendan de la replicación del virus. Bien, vamos a arrancar con este caso clínico, ¿sí? Van a tratar de sacar la foto, sacar los datos y yo les pongo las preguntas, ¿sí? Muy bien, ahí tienen, chicos, las preguntitas. Les doy 10 minutitos para que se ubiquen y comenzamos a charlar. Sí, profe. Bien, contame, Julia, ¿cuáles son los datos de este caso clínico que más te llama la atención? Puede ser el malestar general, disnea, respirado con dificultad, súper febril, que el paciente ha perdido 6 kilos en el último mes. Y Bien. el laboratorio también, Bien. que tiene leucopenia, plaquetopenia. ¿Y qué otro dato tiene importancia acá? En el laboratorio, No, epidemiológicamente hablando, que hay otros datos más hay acá de importancia que hay que tener en cuenta. ¿Borges García se encuentra? ¿Aline? ¿No? Bueno. ¿Borges Valle, Angelita? Sí. Bien. ¿Qué otro dato te llama la atención, Angelita, de acá? Drogadicción endovenosa, tos con poca expectoración, crepitantes bilaterales bivasales. ¿Qué más? Pero hay otras cosas que están tirando, aparte de la clínica que está cantada, que tu compañera fue diciendo. ¿Qué otras cosas más importantes hay? ¿Qué expresan los familiares? El cuadro de bronquitis que no se dio ante los antibióticos. Una. ¿Y otra cosa importante? ¿No tiene nada que ver que sea drogadicto? ¿O que tenga antecedentes al ser drogadicto endovenoso? lo de la pérdida de peso también puede ser, profe. Pérdida de peso, exactamente. Y después los antecedentes de drogadicción. Ahí ustedes comienzan a pensar en un montón de enfermedades. En hepatitis C también. En hepatitis C, en hepatitis B. Pueden ir pasando un montón de enfermedades. Entonces tienen que, en HIV, justamente estamos dando ahora, pero pueden ir pensando para ir comenzar a descartar con qué tipo de enfermedad se pueden encontrar. Entonces tienen que tratar de interpretar los casos clínicos. Yo les vuelvo a recalcar, la ERA es a desarrollar y es muy probable que por ahí puedan entrar casos clínicos. Si ustedes no saben interpretar los casos clínicos ahora, a leerlos, no va a ayudar a que tengan mejores resultados, chicos. Bien, respondiendo a la primera pregunta, Capelletti, ¿se encuentra? Sí. Bien, contame, Yesiel, ¿cuáles son los agentes etiológicos que causan neumonías en pacientes inmunocomprometidos? De los que hayamos visto ya. Puede ser el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y agentes oportunistas como el Pneumocystis jirovensii. Bien.
el Mycobacterium tuberculosis. Bien, ¿sí? ¿Alguno más que quieras agregar? ¿Qué me viene ahora? Son Bien. ¿Alguien más quiere agregar algún otro agente que falte? Cándida, profe, Cándida. Klebsiella también. Citomegalovírus. Citomegalovirus no está relacionado a producir, pero en una de sus secundarismos puede llegar a ser una neumonitis, sí. Toxoplasma, neoformans, ¿Cómo? Toxoplasma, No, toxoplasmosis no. Cryptococcus neoformans, Klebsiella pneumoniae, me gustó el que dijo, no sé quién habló. Toplasma también. Encapsulado. No. Salmonella, Acuérdense- profe. Salmonella, ¿no? ¿No? No estamos hablando de enfermedades marcadoras, estamos hablando de agentes etiológicos relacionados a neumonías. Profe, ¿podría ser Cryptococcus neoformans? No, eso vamos más a meningitis. La Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis. Exacto. Neumocystis. Ajá. Toxoplasma. Cándida, profe. Cándida, ¿no? Toxoplasma, ¿no? No. La Citomegalovirus, profe. De a uno, entonces, citomegalovirus, ya dijeron, está bien. Mycobacterium tuberculosis. Ya dijo tu compañero cuando lo presentó, pero está bien. Podría ser Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas bien. Ese sí. nocardia, podría ser, profe. No es la presentación más típica. La Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, ya dijeron, ¿está? Fíjense que hay un montón de agentes citológicos asociados a neumonía. No estamos hablando de los agentes citológicos marcadores de SIDA. Cada uno tiene su presentación distintas en algunos casos. Bien, una vez que nosotros tenemos cuáles son los posibles, digamos, agentes citológicos que están causando esta neumonía, ¿sí? Tenemos que saber si el paciente tiene HIV, si es portador del virus del HIV. Así que Cosman me va a contar cómo podríamos hacer el diagnóstico de HIV en adultos. ¿Cómo se hace? Hola, profe, buen día. Buen día. Acá tenemos justamente fíjense, la curvita para guiarse. Sí. En ese paciente los exámenes serían el test de HIV y hepatitis B y hepatitis C. ¿Sí? Bien, vamos a centrarnos en el diagnóstico de HIV. De HIV. Sí. Bien, hasta Vale, ahí solicitas HIV, hepatitis B y hepatitis C, perfecto. Ahora sí. vamos a centrarnos cómo se hace el diagnóstico de HIV. Podría ser el test rápido para testar que hace con sangre que se pone en una no me recuerdo el nombre, pero una tarjeta. Más que poner, yo necesito saber qué marcador serológico y qué tipo de técnica se utiliza para hacer esa primer toma de muestra. Busco el antígeno de superficie. No, eso es hepatitis B. Acá no hay antígeno de superficie. Mas el antígeno P24 no es antígeno, profe, es anticuerpo específico. El anticuerpo específico, el P24, que en el test no. de ELISA. A ver, vamos a ordenar un poquito eso. Aunque el test de ELISA busca, pero es un antígeno P24 y el anticuerpo IgG, y no es un test rápido. El test rápido que ustedes están en Brasil se utiliza, busca IgG, pero con un periodo de ventana de 30 días. No es el que se utiliza en el laboratorio, sino es un test rápido, se llama un test de screening, ¿sí? Bien, fíjense que ordeno tus ideas, Cosman, sí, pero por lo menos vamos yendo, ¿está? Pero bien, gracias, ¿sí? Usted tiene que tener en cuenta de que en esa infección natural que tenemos, siempre vamos a tener un periodo de ventana, ¿está? En que se expresa, digamos, se puede ver al virus, ¿sí?
ese periodo de ventana en aparición del antígeno P24, ¿tá? Que es el que está acá, que es el que tenemos acá, tiene un tiempo de aparición de más o menos, ¿sí? Unos, este que está acá, ¿ven acá el cursor? El amarillito tipo verde, ¿sí? Ese es el antígeno P24. Una vez que entra el virus, ¿sí? Reconoce a la GP120, comienza a replicar, comienza lo que es a expresarse el virus. Entre que hay varias réplicas de ARN y el virus se expresa, el primero que se expresa es el antígeno P24. Y ese periodo de ventana es entre 7 a 10 días que no lo podemos ver al virus. Y más o menos entre los 15 o 20 días comienza a crecer lo que es la inmunoglobulina G contra el HIV, ¿sí? En esta fase, chicos, en esta enfermedad, no hay una respuesta de inmunoglobulina M que nos marque una fase aguda, porque no hay una fase aguda de la enfermedad. No es que la enfermedad cursa con una fase aguda y luego el cuerpo crea anticuerpos que autolimitan la enfermedad y echa el virus, ¿sí? No hay esa posibilidad contra el retrovirus. En este caso, solamente lo que se crea es una respuesta de IgG. En esta infección primaria, donde igualmente en el práctico lo vamos a ver, los linfocitos CD4 decaen por debajo de 500, aumenta lo que es la multiplicación del ARN viral, aumenta lo que es la carga viral, que es la infección primaria. En esa infección primaria, cuando el virus ya comienza a replicar y se queda para toda la vida, esa infección primaria, que tiene una durabilidad de hasta más o menos unos 12, 13, digamos, semanas, ¿sí? Tiene la característica de que en esa infección primaria puede ser sintomática o asintomática. Esa infección primaria tiene un periodo de ventana al principio entre 7 a 10 días que aparece el antígeno P24 y 15 días que se crea la inmunoglobulina G, que el diagnóstico no lo vamos a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hacen las réplicas de ARN y de ADN proviral y de expresión del antígeno P24 y de la expresión de la IgG, no se es posible, ¿sí? Y ese periodo de ventana fue acortado gracias a que antes la primera técnica de screening que se utilizaba era el ELISA ELISA indirecto, ¿no? De primera, segunda y tercera generación. ¿Qué hacía, chicos? Que buscaba estos anticuerpos acá, buscaba la IgG. Entonces, no se había modificado, no se había creado, no se había mejorado la técnica. Entonces, chicos, entre que la persona era expuesta, tenía que esperar 20 días para poder hacerse el diagnóstico, ¿tá? El control de la técnica, ¿sí? ¿Qué pasó? Hoy en día se utiliza ya lo que es el ELISA de cuarta generación. El ELISA de cuarta generación busca IgG anti-HIV y busca antígeno P24. Entonces, este periodo de ventana se acortó a 7 a 10 días, ¿sí? Pero esa técnica de screening, ¿tá? Que es el ELISA de cuarta generación, no me diferencia si encontró antígeno P24 o si encontró inmunoglobulina G anti-HIV. Me da como positivo, que vamos a decir reactiva, o me da como negativo, como no reactiva. Pero no me sabe decir... No tenemos una bandita para el antígeno P24 y una bandita para la inmunoglobulina G. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace primero? Primero se hace una técnica de screening, ¿sí? Que es una técnica de una ELISA de cuarta generación que tiene tanto la función directa porque busca el antígeno P24 e indirecta porque busca la IgG. ¿Qué se logró con esto? Acortar el tiempo de ventana. Entonces, una persona expuesta al virus de HIV, entre los 7 a 10 días, podría hacerse el primer examen, ¿sí? Si este examen primero de screening da positivo, la técnica de ELISA es altamente sensible y cuanto más sensible es la técnica, pierde un poquito de especificidad.
¿sí? Entonces ese positivo puede ser un falso positivo y tenemos que corroborar, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que por protocolo se vuelve a ese falso positivo, ¿tá? Se vuelve a pedir otra muestra, pero no se le dice que es para corroborar tu positivo. Se dice porque se perdió la muestra, porque se cayó el suero, no alcanzó el suero, alguna excusa y se hace volver al paciente más que nada para corroborar identidad. Porque hubieron muchos problemas, por ejemplo, no sé, por protocolo de muchos trabajos piden el diagnóstico de HIV, ¿sí? En los prelaborales, y hay veces van gente que se van a sacar sangre y llevan otro documento, ha pasado, ¿sí? Entonces corroboran identidad, más que nada para corroborar identidad, ¿sí? A ese falso positivo, que dio positivo, entonces hacemos primer técnica de screening, positivo. Segundo, a la segunda muestra le aplicamos la misma técnica de screening, da otro positivo, y a ese positivo tenemos que corroborar porque sigue siendo una técnica de ELISA, sigue siendo una técnica sensible pero poco específica. Entonces, ¿con qué corroboramos que sea HIV? Con carga viral. ¿Qué técnica utiliza la carga viral? La técnica de PCR, donde nos va a decir, ¿es detectable el ARN o el ADN proviral o es indetectable? ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo de diagnóstico que se sigue. Después, obviamente, para la parte de tratamiento y demás, se hace esa misma PCR en un real time y se coloca un numerito. Pero ya detectamos el ARN o el ADN proviral. Ya dijimos que es HIV. ¿Estamos? ¿Qué problema hay? Que hay un grupito de personas, ¿sí?, que da la primera IgG positiva, la segunda IgG positiva, ¿sí?, pero cuando hacen carga viral, sale de una carga viral indetectable. Esa carga viral indetectable, en esas personas se llaman personas elite, donde la cantidad de replicación del ARN no es detectable por la PCR, pero no porque no está replicando eso, porque la misma genética no hace que se exprese. Es una persona por cada 15 millones de personas. Son únicas en el mundo, ¿tá? Que normalmente, ¿se pueden encontrar ustedes como médicos? Sí, se pueden encontrar, ¿sí? Pero tienen que tener, digamos, buscar es como una agujita en 1 millón de personas, ¿sí? Bien, en esas personas donde la carga viral es indetectable, ¿sí?, se hace Western blot. ¿Queda claro? Ese es el algoritmo de diagnóstico que se debe seguir. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted dijo Sí. que cuando da el primer negativo, después se le vuelve a hacer la misma prueba de screening. ¿Se hace la misma? Positivo, Sí, positivo, perdón. negativo no, porque ya es verdadero negativo. Claro, para confirmar eso de la identidad. ¿Y se hace la misma prueba, o sea, Técnica. ELISA de cuarta generación? Sí, la misma cuarta. Hay veces, Paula creo que me estaba hablando, ¿no? Sí. Paula, hay veces que en el laboratorio, ¿sí?, tenés una muestra, se hace HIV, ya es ELISA. O sea, de cuarta generación, ya te dio un falso positivo, ya te dio un positivo. Vos tenés que corroborar nomás que sea HIV, se manda directamente a carga viral, ¿sí? No se vuelve a llamar a la paciente. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen, por ejemplo, la cantidad de muchas personas, por ejemplo, ustedes habrán visto fuera de los laboratorios cuando hay el malón de policías, de chicos que van a trabajar en la policía, ¿tá? Son muchas muestras, ¿sí? Y en esa cantidad de muestras pueden haber alguna falla, ¿sí? Entonces normalmente siempre, como es un diagnóstico, ¿tá?, que impacta mucho a la psicología de la persona, se tiene que corroborar identidad. Entonces la mayoría de los laboratorios a ese screening positivo le vuelven a llamar no porque hayan dudado de la técnica, sino porque tienen que corroborar identidad, ¿sí? Ok.
gracias, profe. Entonces, en el algoritmo protocolar que se solicita, ¿cómo se trabaja? Se pide, se hace screening, ELISA de cuarta generación, si te da positivo, se hace otra técnica de screening que es la misma, ¿sí? Te da el positivo, ¿con qué confirmo? Con carga viral. ¿Por qué confirmo? Porque la técnica es sensible pero poco específica. Estamos para asegurarme que no sea un falso positivo. ¿Queda claro? Sí, sí, profe. Bien. El HIV, el test de HIV, creo que justamente Castro me habló recién, Renan. Él me brindó, porque nosotros los teníamos y lo vamos a mostrar en el laboratorio. Solamente en Brasil el test rápido se vende, en Argentina todavía no. Y tiene un periodo de ventana de 30 días, ¿sí? Esa es la diferencia por ahí con el test serológico que se hace en el laboratorio, que el periodo de ventana es mucho más cortito, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la otra pregunta. Y de Freitas Machado, ¿se encuentra? Sí, profe. Muy bien. Contame, ¿qué neumonía en esta población cursa con disnea, cianosis y mala evolución si no se trata a tiempo? ¿Cuál de todas las que me nombró? Por la clínica podría ser la pneumocitis girovesi. Exactamente. Bien. ¿Qué otra enfermedad marcadora? ¿Qué otra enfermedad marcadora micótica de Freitas te acordás aparte del Pneumocitis girovesi? Micótica, ¿eh? Aparte del Pneumocitis girovesi. Podría ser Cryptococcus, Cryptococcus o Cryptococcus neoformans. Bien. Sí. ¿Y te acordás la clínica que estaba asociada a la criptococosis? Sería por meningitis. Pues sería por meningitis. Bien. ¿Don Nacimiento de Rosa se encuentra? Sí, profe. Bien, decime 2 enfermedades parasitarias marcadoras de SIDA. Parasitarias. La toxoplasmose, profe. Ah, perfecto. ¿Y? Cryptosporidium parvus, talvez, profe. Cryptosporidium. Isto. Cryptosporidium parvum. Bien. Flores, María Sofía, decime 2 bacterianas. ¿Flores se encuentra? Sí, me encuentro, profe, estoy pensando. 2 bacterianas. Sería Staphylococcus aureus. Puede ser. ¿Y la más común de todas? Pneumocitis girovesi es la que está. Eso es un hongo, Pneumocitis girovesi, chicos. Bacteria. Perfecto, la primera que tienen que decir. Bien. Giraudo, contame cuánto CD4 deberá tener este paciente. ¿Giraudo se encuentra? ¿No? Bien. Gómez de la Fuente. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto CD4 pensás que tiene este paciente? No debe tener, o sea... Ya están apareciendo enfermedades marcadoras. ¿Cómo sería? Va a tener bajo en realidad, pero no todavía por debajo de 200. Y si ya están enfermedades marcadoras de SIDA, ya estamos en la entidad de SIDA. Sí. Entonces estamos por debajo de 200 CD4, exactamente. Bien, ¿tenemos preguntas hasta acá? No, profe. Bien, seguimos. Entonces, fíjense. Esto es lo que ustedes me contaron. Ahora, vamos a este caso clínico.
Tenemos este. Saquen los datos, por favor, sáquenlos, lean bien, saquen bien los datos. Ya tienen cantado el diagnóstico ahí. Y estas son las preguntitas. Es rapidísimo, así que 10 minutitos y arrancamos. Un poquito menos de 10. ¿Sacaron la foto Sí, profe. del caso? Bien. Ubíquense. Dice, el paciente tiene una afección viral, el antecedente de parejas ocasionales orienta a algo y cómo confirmarían su sospecha. ¿Se encuentra Leguisa, Sofía? Sí, profe. Bien. Sofía, ¿cómo vas a confirmar tu sospecha de HIV? Con el ELISA de cuarta generación, Ujú. ahí si da positivo antes de la carga viral. La segunda técnica de screening, Ajá. y ahí si ahí? da positivo la carga viral por PCR. Exactamente. Y la carga viral por PCR, ¿cuáles son los resultados que te puede dar? Si es negativo, ahí puedo hacer No, el no es Western blot. negativo. Si ¿Cómo es se dice? positivo, Tampoco la se carga dice. viral. ¿Cómo se dice? No es negativa, positiva. Detectable e indetectable. Detectable e indetectable. Exactamente. Y si es indetectable, ¿qué le hace Sofía? El Western blot. El Western blot. ¿Queda claro eso? Es una sencillez, pero que después ustedes se pierden. Así que así como lo dijo Sofía, pero cámbienle positivo y negativo. Perfecto. Dice, ¿cuáles son las afecciones neurológicas más frecuentes en esta población? Infecciosas y no infecciosas. Maciel de Andrade, ¿se encuentra? No, bien. Magana, Hola, profe, sí. ¿qué se te hace? Hola. Sí, te escucho. ¿Cuáles serían las afecciones neurológicas de esta población infecciosa? Recién hablamos de una. ¿Quién era? La encefalitis aséptica sería eso. Sí, pero ¿cuál es el agente etiológico que produce? Recién estábamos hablando con tu compañera, con Upler creo que estábamos hablando. El neumocitis, pirovensis. No, neurológica. Neurológica. Cryptococcus neoformas. El criptococo. ¿Quién más produce afecciones neurológicas en el paciente con SIDA? La Toxoplasmosis, de uno. ¿Alguien más que agregue algo? Tuberculosis podría ser. Tuberculosis también. puede ser sífilis. Sífilis también, bien. Las encefalitis producidas también, ¿está? Fíjense que tienen un montón, ¿está? A nivel, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, también, en algunos casos puede aparecer, el linfoma de Burkitt por citomegalovirus. ¿Y el linfoma primario relacionado también al Epstein-Barr? El linfoma primario también puede ser afecciones neurológicas. Pero eso sería infeccioso también. Exactamente. Y no infecciosa sería la leucopenia. Demencia. La demencia senil, la demencia, exactamente. Bien, ¿qué diagnóstico fúngico o cómo se realiza el diagnóstico fúngico que presenta esta persona? Monuti. ¿Se encuentra? Sí. Bien, Fernanda. Sí. ¿Qué afección fúngica tenía? ¿Cómo
se llama la afección fúngica? ¿Qué tenía acá? Fíjense, ¿qué dice acá? Dice que niega haber consumido, paciente antidiarreico, su esposa tiene pareja, niega consumir alcohol y droga y cigarrillo. Tiene además, fíjense, Candidiasis, orofaringia. Eso, la candidiasis. Sí, exactamente. Dice, tiene además una leve rigidez. En la nuca. Ajá, y presenta lesiones en la mucosa oral compatible con muguet oral. ¿De quién era el muguet oral? De Cándida. Cándida. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de Cándida? ¿Un hisopado? ¿Y ahí qué se hace? Hablamos en el práctico, justamente con usted hablamos en el práctico de esto. ¿Qué se hace una vez que tomó el hisopado? ¿Qué tenemos que ver? Hacemos hidróxido de potasio al 40% y ahí ¿qué miramos? Las levaduras con o sin pseudomicelio. Las levaduras con sin pseudomicelio, exactamente. Fíjense acá, en esta parte que está acá, esta última parte del caso clínico. Dice, se realiza la punción del líquido cefalorraquídeo e informa el líquido cefalorraquídeo cristal de roca, proteínas levemente aumentadas, glucosa normal, células a predominio linfocito. En la tinción de Gram, el líquido cefalorraquídeo no se observan bacterias y la tinción con tita china se informa positivo. ¿Quién tiene? ¿Quién está? Criptococosis. Criptococosis, exactamente. Y ahora, respondiendo a la última pregunta, dice que el paciente estaba con antidiarreico. ¿Cuál es la diarrea asociada a las personas inmunocomprometidas? ¿Quiénes son? Salmonella. ¿Quién más? Cryptosporidium parvum. ¿Y quién más? Shigella. Isospora belli. Isospora belli. ¿Estamos? Con HIV, chicos, llegamos a todos los, volvemos a repasar a todos los agentes etiológicos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. A los que les fui nombrando y fueron trabajando, ya tienen la asistencia. A los que les nombré cuando para trabajar y no estaban, ya tienen el ausente. Así que les tomo asistencia. Mientras si aparece alguna pregunta, me la pueden hacer. Almeida Rodrigo.